Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, gracias por compartir con nosotros este bloque de nuestro programa. Vamos a hablar de una enfermedad que me atañe personalmente porque, como ya les he comentado en varias oportunidades, he recibido tratamientos para el asma desde muy niño. Afortunadamente, solamente esto me viene cuando tengo algún resfrío, una bronquitis, algo asociado, y me queda cierto broncoespasmo que estamos manejando de una manera muy normal. Ya no me considero un paciente asmático, aunque eso, después de haber conversado con usted, doctora, dice que un paciente asmático probablemente va a seguir teniendo atopía a ciertas cosas y va a tener predisposición a tener crisis de asma. Pero queremos hablar del tratamiento. Hasta hace muy poco tiempo se decía que el asma simplemente no tenía tratamiento. Hoy día, de manos y por la palabra del doctor Alfredo Pachas y de la doctora Carla Luna, ambos neumólogos, vamos a ver que esto ya no es cierto, ya no es así. Existen tratamientos efectivos para el asma, aunque quizás una cura definitiva no se pueda proponer, pero sí hay un manejo mucho más que aceptable de los cuadros y de las crisis asmáticas. Bienvenido, doctor Pachas, bienvenida, doctora Luna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas, pero antes quisiera hacer usted alguna aclaración acerca de cuál es el manejo de un paciente asmático. Sí, hay diversos momentos. A veces llega el paciente en crisis, entonces llega que le silbe el pecho, le falta el aire, dice, siento que me aprieta el pecho. Ese paciente, pues a veces llega a la emergencia, lo tienen que nebulizar, etc. Pero hay otro momento, ya cuando el paciente está más estable y ese paciente ya hay que darle un mantenimiento, hay que darle otro tipo de tratamientos para que no vuelva la crisis. A tener estas recurrencias. Correcto, correcto. Y existe otro, que es el asma refractaria, tratamiento sí, que ya implica gravedad, ya requiere muchas veces hospitalización. El asma severo o asma grave, que le llaman, es un asma en el cual, a pesar de que le das todos los tratamientos, lo mejor, lo que dicen las mejores guías, lo mejor del mundo, ese paciente todavía sigue mal. Ese es un 5% de todos los asmáticos. A eso le llamamos asma grave. Asma grave, asma refractaria, tratamiento, y ahí se tiene que echar mano incluso de algunos antiinflamatorios, esteroideos muchas veces, y eso ayuda a manejar los cuadros, las crisis, pero es un manejo súper especializado. Sí, muy bien, vamos a responder algunas preguntas en relación al tratamiento del asma. Así que, señor director, tenemos ahí la primera pregunta. ¿Cómo seguir un buen tratamiento para el asma? Bueno, la primera parte es hacer una buena historia clínica. Un paciente con asma severo y con todas estas complicaciones, por lo menos hay que hacerle pues más de 200 preguntas respecto de su vida, lo que hace, lo que consume, los inhaladores, los tratamientos que ha tenido, etc. Luego de eso hay que hacerle buenas pruebas. Por ejemplo, una espirometría para saber qué tan grave es su asma, para saber si tiene asma. Algunos no son asmáticos. Ajá. Luego, pues, y algo muy importante, hay que, obviamente, su evaluación física y todo. Y lo otro, hay que hacerle una prueba de alergia. La prueba de alergia también es importante. Recuerda que el 80% de los asmáticos son de origen alérgico. De origen alérgico. Hay otras pruebas como el feno, por ejemplo, que sirve para saber la inflamación dentro del pulmón. Eso nos sirve para hacer el seguimiento, ¿no? Y ya con todo esto, es súper importante que te vea un equipo completo. Esté un neumólogo, un alergólogo, un especialista en alergias, un otorrino, porque esto viene con muchas cosas más, o sea, problemas en la nariz, alergias, etcétera. De acuerdo, o sea, es un multidisciplinario, de eso se trata. Doctora, vamos a ver, es cómo seguir un buen tratamiento, es básicamente comenzar desde el principio y ponerse en manos de un equipo de especialistas. Yo creo que esa es la mejor manera de llevar un tratamiento oportuno. Vamos a ver la segunda pregunta, adelante. ¿Cómo es el tratamiento de la crisis asmática?
Claro, si entendemos que la crisis es una agudización, un empeoramiento, ¿no?, de los síntomas del paciente que lo hacen ir a una emergencia, la podríamos comparar, por ejemplo, con un incendio, ¿no?, que tú necesitas a los bomberos para que lo apaguen. Ciertamente es similar, ¿no? El paciente que entra en crisis tiene una gran inflamación, ¿no? Y como dijo el doctor, pues se le obstruye, ¿no? Se le cierra el pecho. Entonces, el tratamiento básicamente es, por un lado, disminuir la inflamación, y para eso usamos, como usted lo mencionó, desinflamantes, en este caso los corticoides, ¿no? Pero de vía sistémica, o sea, en tabletas o en inyectables, ¿no? Y adicionalmente a eso tenemos que abrirle el pecho para que pase esa sensación de falta de aire, y para eso normalmente utilizamos dilatadores, ¿no? Broncodilatadores, en este caso el salbutamol, ya sea en nebulizaciones o sea en inhaladores. O en inhaladores. Claro. Ahora, ¿es un manejo que se puede hacer en casa? Ahí, disculpa la pregunta, pero es una pregunta que claro, creo que... Ciertamente depende del grado de la crisis, ¿no? Normalmente debe ser evaluado, en este caso, por un especialista, y este determinará si el paciente debe quedarse en casa o debe ser tratado en una hospitalización. Totalmente de acuerdo con usted, porque uno a veces no puede medir la gravedad si no tienes un pulsoxímetro, si no tienes los elementos que uno encuentre en una clínica, porque en verdad un paciente asmático en crisis grave, ¡brum!, se puede ir rápidamente a una crisis mucho más severa si es que uno no está con temas a la mano. Y hay algo importante ahí, que el paciente asmático muchas veces se acostumbra a vivir con poca oxigenación, se acostumbra a vivir con sus síntomas y ya no se da cuenta. Entonces cree que todo está bien y muchas veces... en la noche, 3 de la mañana es cuando viene el susto. Ahí recién se da cuenta. Sí. Claro, de acuerdo. Eso nos pasa cada rato en emergencia. O sea, es una práctica habitual. Te has aguantado desde las 4 de la tarde todo el día con el asma y a las 3 de la mañana es cuando vas al médico. Y eso es un problema. Así es.